y ayuda. Lo que les quiero pasar del día de hoy, seguimos con este tema, las tentaciones del desierto. Estos ejercicios cuaresmales son un auxilio, decíamos ayer, una gracia, un don de Dios. Tan lo sabemos que resolvemos estar aquí 3 días. Alguien que no puede venir vino con una cara de convicción: no voy a poder venir mañana, como diciendo, es un pecado grave. Entonces se ve que sí, queremos en realidad estar aquí, creemos que somos un don de Dios. Y siendo un don, también nos vamos haciendo tareas y las vamos haciendo. En este trabajo nos ayuda Dios Padre, por María Nuestra Señora, e intercede en San Ignacio de Loyola. Vamos al Padre Dios, a la Virgen y a Jesús con una oración que se atribuye a San Ignacio de Loyola. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas el maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para quienes no hayan venido ayer o no se hayan conectado, estos 3 días estamos dedicándolos a las tentaciones del desierto y las estamos viendo cada una en relación con uno de los evangelios de estos domingos últimos. Hemos visto el evangelio de la Samaritana, el evangelio de Lázaro, que salió vivo del sepulcro por la fuerza de Jesús, y el evangelio del ciego de nacimiento. Esos 3 evangelios los estamos relacionando cada uno con una de las tentaciones. Nuestro objetivo de estos ejercicios es conocer más y querer y admirar a Jesús, ahora en el ángulo de que Él enfrenta y derrota las tentaciones. Pero no es solamente eso, sino que además esos triunfos contra las tentaciones le abren camino en la vida para otras cosas maravillosas, como es el diálogo con la Samaritana, o sacar vivo de la tumba a Lázaro. Esas tentaciones no son aisladas, tienen relación con la vida y las obras de Él.
Jesús no es solo vencedor de tentaciones, y lo estamos relacionando con hechos de su vida, al juntar tentaciones vencidas, acciones de Jesús, pues lo que estamos viendo es la vida diaria. Ni todos son tentaciones, ni todos son resurrecciones. Hay de todo en la vida. Y entonces, al acercarnos a Jesús en diversos campos tan diferentes, nos encontramos que también estamos presentes nosotros. Les recordaba ayer que empezamos lo que nos comentaba el señor obispo Javier en la reunión del decanato el sábado. Un retiro es bueno cuando las personas que lo hacen conocen y aman más a Jesús. Un retiro es bueno cuando las personas que lo hacen conocen y aman más a Jesús. Y eso es lo que estamos procurando, que sea un retiro bueno, de tres horas en 3 días seguidos, para conocer y amar más a Jesús. Bien, pues entonces ayer lo que vimos es los dos eventos de Jesús. Uno, la tentación que vence, de que el diablo le decía que se echara desde lo más alto del templo de Jerusalén para que los ángeles lo detuvieran y se hiciera famoso. Y vimos junto el pasaje cuando Jesús cura al ciego de nacimiento. Hoy vamos a mirar otros 2 momentos de Jesús, cuando vence la tentación del hambre, la tentación de convertir las piedras en panes para comérselos, junto con algo que tiene también que ver con la vida. Así como comer es indispensable para la vida, beber lo es todavía más. Y por eso vamos a ver el pasaje de la samaritana, donde es agua y en la tentación el pan. Vamos a trabajar esas 2 juntas, como les decía, conociendo más a Jesús y pudiendo quererlo más. Miren, ahorita veo que tengo 1, 2, 3, y re poquitas, 3, 4, 5 hojas del día de ayer. Entonces, pues quizá a algunos de ustedes les faltó la hoja de ayer. Vamos a repartir la correspondiente a hoy. ¿Salió usted también? De ayer ahora. Todas las citas de hoy. ¿Se ha hecho una manita también? A ver,
Bien, pues entonces, gracias. Por ahí si se pone listo por si va llegando alguien más para que le dé. No les tocó a ustedes, qué barbaridad. Tampoco tenían de ayer, ¿verdad? De ayer sí. ¿De ayer sí? Ah, bueno, entonces estas son las de hoy. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con el trabajo de hoy y empezamos con un pecado. ¿Cuál es el pecado? Que me equivoqué. Donde dice leemos Lucas, debe decir leemos Mateo. Perdón, son los mismos versículos, solamente que, por favor, ahí corríjanme. No vamos a leer Lucas, sino Mateo. Bueno, entonces vamos a comenzar como lo hicimos ayer. Leemos primero el texto de la Sagrada Escritura, hacemos unos momentos de silencio y luego continuamos. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que luego nos podamos detener un momento en silencio, voy a leerla de nuevo. Pequeño previo, dice: Jesús estuvo en el desierto y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es el versículo 2 del capítulo 4. Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos detenemos pues unos momentos en silencio, acogiendo esta palabra de Dios. Vamos a empezar a trabajarla. Aquí les pongo unos 5 renglones trabajando un poquitito esta tentación, pero luego vamos a comentarla. Dice: miramos a nuestro Señor y Maestro Jesús en un hecho de vida, comer. Es un hecho vital o mortal, o sea, de vida o muerte. Quizá es lo más universal, es lo vivificante.
¿Se acuerdan? Hasta dice el refrán, primero es comer que ser cristiano, ¿no? Cuando al comer se le presenta a Jesús en figura de tentación, ¿cómo lo enfrenta? Relacionando ese hecho con Dios y su palabra, seguro, confiado. Fíjense, no se le quitó el hambre, pero es que eso no era lo primordial. De lo que se trataba es de vencer la tentación. Ese era realmente el punto. De manera que tenemos dos situaciones de Jesús que van juntas: el hambre de 40 días y la tentación. Y se viven en un solo momento. No solo de pan, dice la Escritura, no solo de pan se vive, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, con ese pequeño comentario que está ahí, ¿qué les parece? ¿Qué aprendemos? Tenía las dos cosas, el hambre, la necesidad, no solo, digamos, el deseo, por así decirlo, de comer, sino la necesidad de alimento después de un ayuno tan prolongado. Y ahí ese pan y ese hambre se le junta como una tentación. ¿Qué les inspira esto? ¿Qué les dice? ¿Qué pudiéramos comentar? Porque teniendo en cuenta que comer es indispensabilísimo, importantísimo, ¿verdad? Sí. Yo creo que más que otra cosa se refiere a tener fe en Dios. Ajá. Fe en Dios, que Él de alguna manera u otra siempre nos sacará adelante. Y dice aquí Juan Manuel que él considera que lo que está planteando Jesús es la fe en Dios. Y entonces eso me parece muy interesante, porque echa para abajo nuestro refrán de que primero es comer que ser cristianos. Dice, no, primero es tener fe y luego es comer. Es más importante tener fe que comer. Me parece interesante cómo a la hora que Jesús enfrenta esta situación, no se va con lo que pudiera parecer o lo que parece ser lo verdaderamente fundamental, que es comer. Pues dice, fíjate que no. Entonces aquí es un ejercicio de poner las cosas en su lugar. Primero, la palabra de Dios. ¿Qué más les viene al pensamiento con estos parrafitos? Sí. Yo creo que es muy difícil entenderlo, porque cuando uno tiene hambre, pareciera que hasta atenta contra el quinto mandamiento de no matarás si no comes. A mí me cuesta mucho trabajo entender este evangelio, porque también entra el antojo. O sea, uno puede ser que no tenga la necesidad urgente de comer, pero por ejemplo en Cuaresma, que se nos invita a tener un poco de cuidado en no comer todo lo que uno quisiera, y tener una actitud como de vigilia, sí me cuesta mucho trabajo entender. Es que se me antoja mucho, o todavía tengo hambre y me quisiera comer una galletita. Ahí me cuesta mucho trabajo entender si es una tentación o si tengo que reforzar más mi voluntad. Me cuesta mucho trabajo entender eso. Sí, yo pienso que efectivamente un elemento que está aquí muy presente es las situaciones límite de la vida humana. Las situaciones límite.
Si a mí me matan a un primo y después me secuestran a una prima y luego roban el dinero que tiene ahorrado mi hermana, verdaderamente si me salen con que perdona 70 veces 7, me parece que me voy a sentir electrocutado. Pero no dice Jesús, perdona 70 veces 7, excepto cuando te maten a un primo, te secuestren a otro y te roben todo el dinero. En ese caso no te obliga a perdonar 70 veces 7. Pues no. Lo que nos está poniendo aquí, ya con esto que comentamos los tres, es ante situaciones límite, donde uno dice, pues, casi aquí lo que toca es heroísmo. Y ya lo había advertido Jesús, si alguno quiere seguirme, va a venir pero cargando la cruz todo el tiempo. No dice agarre su cruz 20 metros, luego la tire y luego me sigue. No, es cargándola todo el tiempo. Entonces me parece que sí, esta tentación, desde otro ángulo, está planteando una situación límite, donde casi es como heroísmo. Vamos a poner un heroísmo también que se ha dado en la historia. Cuentan de los subordinados en el tiempo de Hitler, que les daban la orden de matar, en conciencia no debían haberlo obedecido, pero si no lo obedecían los mataban. Monseñor Romero, que hoy es día de su fiesta, en su última homilía, el domingo 23 de marzo de 1980, que les dice a los del ejército, les mando, les ordeno, no maten, desobedezcan y no maten. Pues no le hicieron caso, lo mataron a él, y si les hubieran hecho caso, los matan también a ellos. Son situaciones límite que sí se dan en la vida, sabemos de esas, ¿no? Entonces, me parece a mí que en este momento lo que tenemos que hacer es meditarlo, no tanto decir, a ver, entonces voy a hacer 40 días de ayuno y luego leo la Biblia para que se me quite el hambre, como dice ahí, de toda palabra. No vamos a concretizarlo como en hacer cosas, vamos más bien tocando lo que representa, y nos podemos ayudar de la pregunta de ayer. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, hombre, que no se me había ocurrido, ahorita mismo voy a preparar unos bizcochos buenísimos y me los voy a comer, y unas empanadas de salmón y de atún? Buenísima idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Ayer decíamos, ¿qué hubiera pasado con Jesús a la larga si hubiera seguido la tentación de echarse de arriba para abajo? Y decíamos, pues hubiera pasado algo terrible, hubiera roto con su misión porque se hubiera puesto a hacer cosas que no le había encargado Dios, o bien confiando tontamente en que el diablo le iba a arrimar los ángeles, pues se echa desde arriba y se suicida y queda bien muerto, y no pasó nada de salvación. Entonces, con esa pregunta que nos hicimos ayer, vamos retomando también, pudiéramos retomar la de hoy, la tentación de hoy. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan y se las hubiera comido? ¿Qué hubiera pasado con él a la larga? Sí, Magdalena. Mira, en primer lugar yo quisiera enfatizar que creo que es mucho esta cuestión, la enseñanza es relativizar, el saber entender. Sí, claro. Porque yo digo, bueno, inclusive son dos necesidades que están tan hechas que al mismo tiempo Jesús no las pierde de vista.
a la hora de rezar, de enseñarnos el Padre Nuestro, primero dice, danos hoy el pan de cada día, y segundo lugar, y no nos dejes caer en la tentación. Y él mismo les dio de comer a 5,000 y no llevaban 40 días sin comer. Exactamente, pero bueno, sí. Entonces, además, el pan, cuando él dice no solo de pan, ahí está la palabra clave, en el solo. No solo, hay tantas otras necesidades. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo creo que realmente Jesús en primer lugar hubiera pasado que Jesús hubiera caído en tentación, lo cual nos resulta completamente antagónico con su persona. Sí. Es decir, el que está unido de tal manera al Padre, y sabemos que es en lo que fue distinto a nosotros, no pecó, no cayó. Entonces, pues lo digo. Aparte yo digo, bueno, insisto en lo que yo decía ayer, no hay que creerle, le ofrece que se va, mentiras de que se te van a convertir en pan. Lo que yo quiero es que tú caigas, no todo lo que va a pasar. No es de fiar el enemigo como para creerle la solución que te ofrece. Y yo creo que eso es importante. Y me parece que con lo que estás diciendo se nos responde mucho más sencillamente. ¿Qué hubiera pasado con Jesús y su camino si le hubiera hecho caso? Pues lo que le pasa a uno que acepta matar a alguien como sicario. Ya mató a uno, no va a ser tan fácil que deje de matar a otro. Ya le abrió la puerta a eso. En resumidas cuentas, lo que dice ella es muy cierto. Si le hubiera hecho caso, hubiera puesto antes de empezar su ministerio el precedente de que le hizo caso al demonio en vez de a Dios. Y ese precedente sería terrible. Como el Mesías comienza su vida haciéndole caso al diablo, ¿no? O sea, ¿no? De manera que esto es bien interesante. Fijándonos en las tentaciones nuestras, ¿qué tiene de malo la tentación? Pues tiene de malo que le estás haciendo caso a la tentación. Eso es lo que tiene de malo, que la tentación te la pone el tentador y tú le estás haciendo caso a él. A veces decimos, pues es una tentación chiquita, como una mentirilla piadosa o algo así. Lo grave no es si está en este momento, si está grande o chica la tentación, sino a quién le estás haciendo caso. Y como luego nosotros ya llevamos como una historia de unas 45 veces que le hemos hecho caso al diablo, el pobre Dios, para que le hagamos caso a él, tiene que hacer circo, maroma y teatro, porque ya nuestra costumbre va por el otro lado. Y como el diablo nomás nos las pone facilitas, aunque sea de mentiras, y nos vamos con la finta. Hay que aprenderle a Jesús y decir no. La tentación siempre tienes que decirle que no, siempre que no. Vamos viendo lo que sigue. Entonces leemos de la samaritana y como vamos un poquito más lentos ahora, vamos a ir leyéndola despacito, pero ya no vamos a hacer un tiempo de silencio, sino que la misma lectura la vamos a hacer muy juiciosamente. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 30. Dice, los fariseos, muy bien. Jesús tenía que pasar por el país de Samaria y llegó a un pueblo llamado Sicar en la tierra que el patriarca Jacob había dado a su hijo José.
Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó sin más al borde del pozo. Era como el mediodía, debe haber sido como pasadito de la 1 de la tarde, como ahorita. Una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. En ese momento se habían ido sus discípulos al pueblo a hacer compras. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y este pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir a esa agua viva que dices? ¿Eres más poderoso que Jacob, nuestro antepasado? Jesús le contestó: mira, quien bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. En cambio, quien beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. La mujer le dijo: dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni tenga que venir otra vez al pozo. Jesús le dijo: mira, ve a buscar a tu marido y vuelves. La mujer le contestó: yo no tengo marido. Jesús le dijo: muy cierto, no tienes marido, has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. Señor, contestó la mujer, yo veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el único lugar para adorar a Dios. Jesús le dijo: mira, la hora ha llegado de adorar a Dios, no en este cerro ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. La mujer contestó: yo sé que Cristo está por venir. Al llegar, cuando Él llegue, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo el que habla contigo. En ese instante llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una samaritana. Pero no le preguntaron nada. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a verlo. En este pueblo muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer que decía: él me descubrió todo lo que yo había hecho. Vinieron donde él y le pidieron que se quedara con ellos, y se estuvo ahí 2 días. Y en el pueblo mucha más gente creyó en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que nos contaste. Nosotros lo hemos oído y estamos convencidos de que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Dice la hojita: miremos a Jesús, nuestro Señor y Maestro, en un hecho de vida, sin duda uno vital o mortal: el agua, beberla. Dice luego: cuando la tentación del pan en el desierto, Jesús relacionó hambre, pan y comer con palabra, boca y poder hacerlo. Resulta que aquí la mujer samaritana y Jesús unen y profundizan el hecho de vida, beber agua, con palabras salidas de la boca de Dios. Dios mismo está hablando con ella, y el hecho de vida sobre el que están hablando es el agua para beber. No tiene nada que ver con tentación, simplemente es 2 situaciones fundamentales de la vida: beber y comer, y en ambas se echa mano de la palabra de Dios. Allá en la tentación solo lo mencionó Jesús, toda palabra que sale de la boca de Dios, pero acá oímos todas las palabras que salieron de la boca de Dios. Todo lo que dijo Jesús era palabra salida de la boca de Dios, y eso tenía que ver con beber y con el agua.
Por eso la pregunta que les propongo aquí, ¿qué nos da en entender la mujer samaritana y Jesús al unir y profundizar con palabras salidas de la boca de Dios el hecho de vida, de beber y del agua? Y les pongo aquí 3 posibilidades, pero vamos a dejar la pregunta abierta. ¿Qué nos dan a entender la mujer samaritana y Jesús uniendo y profundizando con palabras salidas de la boca de Dios el hecho de vida, beber y agua? Pudiera ser la unidad tan intensa que hay entre Dios, nosotros y el agua, o sea, el agua, su uso, su cuidado, su propiedad, sus regulaciones. ¿Será que eso podemos entender? Podremos quizá entender que al pan, al agua y a cualquier preciosa criatura la manipula el diablo usándola para tentación. ¿Será que al dialogar con Jesús le encontramos sentido a lo material? ¿Qué nos dan a entender la mujer samaritana y Jesús uniendo y profundizando el hecho de vida con las palabras que salen de la boca de Dios? ¿Qué nos dan a entender? ¿Qué dicen ustedes? La samaritana absorbe, percibe que no es un hombre normal, que es algo muy grande y se va con lo que él quiera. Beber o no beber, agua o no agua. Estaba embobada con la personalidad de Jesús. Fíjense qué bonito esto que dice. El hecho de vida es simple: un cántaro, un pozo y agua para beber. Tan simple como sentarnos aquí en el templo o ir a hacer de comer o casarse, cosas de la vida ordinaria, nada como para detenerse. Pero resulta que la samaritana entra en esa situación tan ordinaria de la vida, entra en contacto con Jesús. Que no es cualquiera. Y resulta que la agua, que parece que no tiene ningún chiste, te convierte en un verdadero evangelio viviente y en unas enseñanzas y en unas profundidades impresionantes, sin contar con el hecho de la comprensión tan profunda que Jesús realiza hacia ella. La comprende perfectamente. Entonces, ¿qué podíamos aprender? Pues que cualquier hecho de vida, si lo relacionamos con Dios, se nos vuelve luminoso, educativo, valioso. Y al revés, que los hechos de vida en los que estamos todo el día y toda la vida, si no los vemos a la luz de Dios, se nos convierten como en nada, en pura banalidad. O sea, no tienen significado, no tienen fuerza. Se nos aparece otra vez la tentación, como decía Magdalena. El diablo le dice: estas piedras se convierten en pan. Ahí está Jesús diciendo: a ver, conviértete en panqué de nuez, y la piedra no obedece, ¿verdad? A ver, entonces conviértete en bolillo. Pues tampoco, ¿no? No le podemos creer al diablo. Acá viene a dar un poco a la misma. Si no encontramos la relación con Dios en las cosas, son anodinas, no tienen sentido, no tienen rumbo. Eso que ella dice me parece muy interesante, al descubrir la simpleza del hecho de beber agua y cómo construye ese hecho tan simple verdades evangélicas fundamentales, y cómo desde la misma agua se da un proceso hermosísimo de Jesús comprendiendo a esa mujer.
Fíjense qué interesante que un hombre comprenda a fondo a una mujer, a fondo en su corazón, con hablar nomás 15 minutos con ella, pues eso sí está muy grande, ¿no? Eso sí está muy grande. Los hombres somos igual o más complicados de entender que las mujeres. Que alguien nos comprenda los 15 minutos a fondo, no, pues dice uno, preséntenmelo por favor, ¿no? Qué buena idea, qué maravilla de persona. ¿Qué más pudiéramos pensar de este hecho de vida que parece tan simple como es beber agua y tan necesario? ¿Qué más podemos aprender? Sí. Pues el agua es vida. El hombre no puede vivir sin agua. Es como lo que respiramos, el oxígeno, es tan elemental como eso. Pero Jesús le dice a la samaritana, que además no es judía, que no les hablaban a los samaritanos, y le dice, el agua que yo te daré te quitará la sed. Le está diciendo que la vida que él le va a dar tiene un significado mucho más profundo que la sobrevivencia humana, que es el agua del pozo. Yo te daré agua de vida eterna. Entonces, pues es su palabra, es su evangelio, es la trascendencia de su palabra que nos acerca al Padre Celestial. Fíjense, eso también es una enseñanza muy bonita. Sin quitar, sin desentenderse de la realidad del agua, este es como donde está tocando base el diálogo, en el agua, el pozo, el patriarca, no sé qué. Sin desentenderse de la realidad del agua, la lleva el agua a una dimensión muy superior. Y entonces él equipara su palabra con el agua, pero le añade agua viva. Y así como es indispensable para la vida, igual, porque no deja de tocar base con el agua, se mantiene en ese punto. Y entonces la samaritana comprendió muchísimo de lo que pasaba cuando le dice con gran simpleza, pues mejor tomo de esa agua y ya no tengo que venir al pozo. Ya después del chascarrillo, Jesús le sigue diciendo las cosas como son. Y después de esto, te quiero decir, si te fijas bien, tú eres la samaritana. Ahora que vayas a tu casa, toma el capítulo 4 y di, esa samaritana soy yo. Lo de los 5 maridos, digamos que son los 5 pecados que uno haya hecho en su vida. No tienen que haberse divorciado 4 veces, ¿no? Pero tú eres la samaritana. Y vean qué razón tenía la Sagrada Escritura y Jesús mismo cuando la cita: toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó con esa agua? Trascendió muchísimo de lo que es simplemente agua, llegó a unos niveles muy altos por la palabra de Dios. Tú eres la samaritana. Cuando vayas como en el versículo 8 o 10, ya vas a estar pensando en otra cosa, porque ya ni fuiste al pozo, ni conoces Sicar, ni nada. Pero tú síguele por donde te vaya llevando, toma y di, esa samaritana soy yo, y verás lo que va a pasar. Tú eres esa samaritana. Y la palabra de Dios le va dando vida allá al pan, y aquí se la va a dar al agua y a tu vivir cotidiano, a lo que estés haciendo hoy en la tarde o
que hagas esta oración o en algún momento. No es una cosa de mayor importancia físicamente el agua que el celular o que la loza que hay que lavar. Son cosas humanas, normales, ordinarias, pero tocadas por la palabra de Dios, dan vida. Fíjense qué bonito, no solo de pan vive, no solo el pan da vida también, y ciertamente unidos el pan y la palabra de Dios, el agua y la palabra de Dios. Muy bien, bueno, pues entonces dice aquí que ya en casa podemos revisar y orar algo de lo que sucedió en el desierto. Es el tema principal. Y vamos aprendiéndole más a las tentaciones. Saben cómo convencernos de que son justas y buenas, pero lo son solamente en apariencia. Más drásticamente dicho por Magdalena, las tentaciones saben cómo convencernos de que son justas y buenas, pero no son ciertas, son mentiras. Acordémonos de María Magdalena Palencia, perdón. Toda tentación es mentira, es engaño. Las tentaciones saben cómo convencerme de que son justas, buenas, sin chiste, sin peligro, llevaderitas, normales, no pasa nada. Bien que nos convence de ello, pero nos convencen con mentira. Y luego les subrayo ahí, las tentaciones no son invencibles. Y esto es de San Pablo, esto no es que yo lo puse. Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Seguimos aprendiendo a Jesús. Él las venció porque no las dejó crecer. Eso cuenta mucho. Decía el Papa Francisco, con el diablo no se dialoga porque siempre salimos perdiendo, ¿no? Entonces, a la tentación hay que atajarla inmediatamente, no dejarla crecer. Y las venció por completo, oponiéndole a esas apariencias grandes una fuerza liberadora más grande, que es Dios, bondad infinita, bondad creativa y sabia a más no poder. Dios vivo, que resucita a los muertos, Dios luz, que da la vista a un ciego de nacimiento, Dios profundo, que comprende de a de veras. Puesto que Jesús derrotó en el desierto al demonio, armado de tentaciones, la Divina Trinidad Redentora convirtió esa derrota diabólica en la verdad que es Dios Jesús trabajando. Dios profundo, Dios vivo, Dios luz. Haciendo esa conversión, benefició grandemente a la samaritana, al ciego, a Lázaro. Y entonces ahí en ese sombreado que tienen es pregunta para nuestro trabajo en la tarde, ahorita durante la misa, convirtiendo tentación en gracia, nos beneficia con su luz y su potencia. Es decir, pensemos de veras cómo Dios vence al mal con el bien. Viene la tentación, la vence y la transforma en gracia. Así fue como Jesús, venciendo esas tentaciones, pudo ser grandísima ayuda para el ciego, para la samaritana, para las gentes del pueblo de la samaritana, y mañana veremos también para Lázaro y su familia. Ahí donde están los sombreaditos esos es donde está la sugerencia para que lo podamos pensar y meditar. Las preguntas, digamos, de ejercicios,
La primera, que está ahí a media página, ¿qué nos dan a entender la mujer samaritana y Jesús al unir y profundizar con la palabra de Dios el hecho de vida, beber, el hecho de vida, agua? Y luego, como convirtió Dios la tentación en gracia, en derrota de la tentación, en iluminación, en vida, en esperanza, ¿cómo nos ha beneficiado a nosotros? Incluso podemos considerar, recordando, y así preparamos nuestra confesión del jueves, las tentaciones que Dios nos ha ayudado a vencer, cómo ese mismo vencer ha estado lleno de gracia de Dios. Más aún, las tentaciones que nos pusieron una tranquiza y nos derrotaron, también traían gracia de Dios. Eso ya lo tiene uno que ir pensando. La tentación aquella, la caidota que me di, hace como 10 años de eso, ¿y qué recojo? ¿Desastre total? ¿No? ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y por quién es eso? Por Jesús. Preséntemelo. ¿Es el que comprendió en 15 minutos a una mujer? Preséntemelo, por favor. Pues ya te lo estoy presentando, y como dijo el señor obispo, un retiro es bueno cuando sale uno conociendo y amando más a Jesús. Que nos lo conceda, y vamos ahorita a tener la misa, por si se quieren ustedes quedar. También hay algunas hojas que tenemos de este día 2, por si quieren también llevarlas o subrayarlas o lo que necesiten. Aquí las voy a dejar. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a la transmisión, a los que nos están siguiendo desde su casita, y mañana, primeramente Dios, le seguimos. Que pasen buenas tardes. Bueno, vamos a la misa.